Soy Aida Cristina Murcia Alvear, estudiante o doctorante en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación, evaluación y formulación de proyectos educativos de la Universidad UMESID de Panamá. En este momento voy a hacer la presentación de mi proyecto de investigación, titulado Rediseño curricular de preescolar para el desarrollo de competencias en los estudiantes de la institución educativa Jorge Villamil. El asesor de este proyecto de investigación en esta primera etapa es el doctor Giovanni Arturo López Izaza. En el municipio de Pitalito, Huila, se encuentra el corregimiento de Chillurco. Dentro del corregimiento de Chillurco encontramos la institución educativa Jorge Villamil Cordobés, una institución educativa de carácter rural que tiene aproximadamente 650 estudiantes, 10 sedes educativas en las cuales imparte la educación básica desde preescolar hasta la media. También de esas 10 sedes educativas, solo en una se trabaja la secundaria y la media, en la sede principal. En las 9 sedes anexas se ofrece a los estudiantes de la zona rural la educación desde el preescolar hasta quinto de primaria. Esta población altamente calificada como personas que se dedican al agro, personas que se dedican a la producción y comercialización de café, y el contexto que circunda a los estudiantes que en este momento son la población objeto de estudio de esta investigación, es un contexto rico en posibilidades económicas. Se da mucho la producción de la guayaba, del café. Los agricultores están completamente comprometidos con la educación de sus hijos. Son personas que vienen de diferentes partes del territorio nacional, pero que convergen en esta institución para darle la continuidad a todos los niveles educativos de sus hijos, y pues se goza con el privilegio de tenerlos comprometidos sobre sus hijos. Hace años he venido las prácticas pedagógicas de los docentes, y en este contexto se ha podido visualizar cómo en las aulas de preescolar de pronto se vienen desarrollando unas prácticas pedagógicas que son un poco descontextualizadas en el sentido de la educación inicial, en el sentido de las nuevas bases curriculares que debe ofrecer una institución educativa a este nivel, a un preescolar, siendo una población de niños que requieren el desarrollo de unos procesos supremamente importantes para todo su desarrollo educativo. Entonces, al análisis de muchas experiencias presentadas a nivel de prácticas pedagógicas, evaluando de pronto la pertinencia de este desarrollo metodológico en las prácticas pedagógicas de los docentes, también mirando cómo el contexto, los ambientes de aprendizaje ofrecen o no ofrecen esas posibilidades para que los niños y las niñas se puedan desarrollar de manera integral en este ámbito educativo o este ambiente que se les ofrece en la escuela. Mirando también cómo se está desarrollando ese seguimiento a los aprendizajes de los niños y las niñas y cómo se ha desarrollado de manera paulatina la vinculación de familia o de las familias y los cuidadores de los niños y las niñas al proceso educativo, pues surge una gran inquietud frente a cómo se están desarrollando estas prácticas y cómo se pudieran mejorar, cómo se pudiera hacer para que estos maestros pudieran ofrecerle la garantía a los niños y a las niñas de recibir una educación pertinente, apropiada, contextualizada y además que responda a las necesidades
y a los intereses que tienen los niños y las niñas en este momento por la edad en la que atraviesan. De ahí, y luego de una revisión de los documentos institucionales, surge este problema de investigación, el cómo propiciar el desarrollo de las competencias básicas de aprendizaje en los estudiantes de preescolar de la institución educativa Jorge Villamil desde sus intereses y necesidades y las exigencias según la normatividad educativa vigente para la educación inicial. Es de gran importancia que el desarrollo de las prácticas pedagógicas que tienen cada uno de los docentes que orientan estas 9 sedes educativas que hacen parte de la institución sean adecuadas, pertinentes, pero también que se actualicen de acuerdo a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Educación Nacional. De ahí surge la necesidad de hacer este proyecto de investigación y de compenetrarnos en esta realidad educativa para lograr dar como objetivo general de esta propuesta investigativa el rediseñar el modelo curricular de preescolar basado en el desarrollo de las competencias básicas de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa Jorge Villamil como una estrategia dinamizadora desde sus intereses, sus necesidades y las exigencias según la normatividad educativa vigente para la educación inicial. Conocemos que para la institución educativa es muy importante que todos los procesos que se desarrollan estén en su carta de navegación. Su carta de navegación en este momento para el desarrollo de las prácticas pedagógicas es el currículo. Si nosotros pensamos en un currículo pertinente para estos estudiantes, quizás podamos llegar a esa transformación educativa de la que tanto hablamos y soñamos en estos procesos de resignificación y en estos procesos de reflexión pedagógica con los maestros de estos estudiantes que cruzan por una etapa supremamente importante que es la educación inicial. Para ello nos hemos fijado 4 objetivos específicos. El primero, identificar los elementos y factores y criterios del currículo que hacen que la propuesta actual responda o no a los intereses, necesidades y a las exigencias según la normatividad educativa vigente para la educación inicial en el grado preescolar. Este segundo objetivo habla de elaborar un diagnóstico del contexto social, económico, cultural y académico de la población objeto de estudio, estableciendo la correspondencia que hay con esos propósitos y principios de un currículo pertinente para los estudiantes de preescolar. Es necesario hilar esas necesidades educativas a un currículo que realmente responda al desarrollo de esas competencias básicas que necesitan los niños y las niñas para iniciar su escolaridad a partir del grado primero y que esas transiciones sean de una manera armónica para que estos niños y niñas tengan un proceso educativo realmente significativo para su proceso y su vida escolar. El tercer objetivo específico es estructurar las orientaciones básicas para la planeación pedagógica, los ambientes de aprendizaje, la evaluación formativa y la vinculación de las familias de la educación preescolar en la institución educativa municipal Jorge Villamil. Sabemos que estos 4 elementos que se permean en la práctica pedagógica son elementos fundamentales para que los niños y las niñas reciban una educación adecuada, pertinente y facilitadora del desarrollo de esas competencias que ellos tanto necesitan. Y por último, estructurar un modelo como un plan de estudios institucional para preescolar para la población objeto de este estudio. Generalmente cuando buscamos o nos interesa una problemática que encontramos en una realidad educativa, lo que buscamos a través de esa reflexión pedagógica también es encontrarle una solución o una posibilidad de fortalecer esos elementos que se han encontrado débiles para poder ofrecer una mejor calidad educativa a los estudiantes. Entonces, por eso, en cada uno de los objetivos nos trazamos una pregunta orientadora que nos va a ser la que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo como tal y finalmente a darle respuesta a nuestra pregunta de investigación. Esta pregunta orientadora que se va a trabajar en el primer objetivo es
¿Qué características tienen los elementos y qué factores o criterios del currículo de preescolar de la institución educativa municipal Jorge Villamil que hacen que la propuesta actual responda o no a los intereses y necesidades de y las exigencias según la normatividad vigente para la educación inicial? Para esto se van a utilizar técnicas de recolección de información como la observación y la revisión documental. Sabemos que en Colombia existen varios documentos que ayudan a visibilizar un proceso idóneo frente a todas estas reestructuraciones curriculares que hacen las instituciones educativas. En el objetivo número 2, la pregunta orientadora es: ¿cómo es el contexto social, económico y cultural y académico de la población objeto de estudio? ¿Qué características tiene para ver de esas características eh, cómo nosotros podemos empoderar a toda la comunidad educativa por medio de una encuesta, conociendo sus sentires, sus saberes, todas las posibilidades que nos puede ofrecer el contexto para poder enriquecer esta propuesta de algo que sea muy próximo para ellos, de algo que no se aleje a su realidad y de algo que posibilite el desarrollo interdisciplinario dentro de las aulas educativas y no que sea un documento alejado y que nunca podrá ser útil y aplicable porque se aleja de esas características contextuales. Entonces nos parece supremamente importante conocer ese contexto y saber cómo ese contexto nos va a aportar al fortalecimiento de esta nueva propuesta. En el tercer objetivo, la pregunta orientadora es: ¿qué sugerencias o orientaciones básicas para la planeación pedagógica, los ambientes de aprendizaje, la evaluación formativa y la vinculación de las familias de la educación preescolar en la institución educativa Jorge Villamil se pueden establecer para un rediseño curricular pertinente? Entonces, en esta parte vamos a aprovechar la revisión documental, todos los documentos que nos ofrece el Ministerio de Educación Nacional como referentes de calidad para que los maestros puedan hacer una propuesta integradora de qué, de esos elementos que hacen parte de la práctica pedagógica, como son la planeación, los ambientes de aprendizaje, la evaluación formativa, la vinculación de las familias, pero además también de esas actividades rectoras que hacen que el desarrollo de las prácticas pedagógicas sean de verdad un ejercicio amable, un ejercicio que ayude y que vincule al niño a estar feliz en la escuela, a estar contento con las actividades que realiza, a sentirse apropiado de lo que hace y de lo que aprende. Finalmente, en el objetivo número 4, la pregunta orientadora es: ¿cuál es la propuesta del diseño de plan de estudios para preescolar de la población objeto de estudio? Pues bien, partimos de una rúbrica de revisión de la malla curricular que estaba en vigencia actual para, a partir de los hallazgos que se encuentren en este documento institucional, podamos hacer un rediseño, podamos hacer un punto de partida de qué elementos sería necesario adecuar, adaptar, de alguna manera actualizar para que esta nueva propuesta de diseño curricular sea una propuesta que de verdad responda a esas necesidades y esos intereses que tienen los niños y las niñas para su educación inicial. La metodología que vamos a utilizar en este proyecto de investigación es de tipo proyectiva. Vamos a utilizar un enfoque cuantitativo. La línea de investigación, según las orientaciones de los lineamientos que nos da la universidad, estamos en la línea de educación y sociedad, en el área de docencia y currículo, y el eje temático que se va a utilizar es el de diseño curricular. La idea es que a través de un análisis estadístico que podamos realizar frente a la opinión, a las percepciones que tienen los entes de la educación inicial que hacen parte de nuestra comunidad educativa, puedan ofrecernos una construcción conjunta de un currículo participativo y que nos dé la posibilidad de organizar un documento que sea la carta de navegación para cada uno de los docentes que instruyen este grupo de estudiantes, que son la población de los niños de preescolar, y que puedan hacerlo de la manera más idónea y más actualizada posible y más pertinente para que estos niños y niñas tengan una educación
guiada hacia el desarrollo de las 4 competencias que fundamentan sus procesos y no por dimensiones como se venía realizando en el currículo que actualmente está en vigencia. Para esto vamos a desarrollar 4 etapas que se fundamentan primero en una observación participante del preescolar de su plan de estudios, el desarrollo de sus planes de estudios, en las 10 sedes educativas. Se toma estas cinco sedes educativas como muestra de la población para hacer un ejercicio experimental donde se observe cómo en las diferentes sedes educativas se trabaja o se desarrolla el mismo plan curricular, pero desde las perspectivas propias de los contextos mismos donde se encuentran esas sedes educativas y los grupos de estudiantes, teniendo en cuenta que solo la sede principal tiene un aula graduada. Las otras 4 sedes que se van a utilizar como muestra son sedes multigrado, donde los docentes atienden al mismo tiempo a 6 grupos de estudiantes, los niños de preescolar a quinto de primaria. Entonces son realidades distintas, pero que este plan o este diseño que se va a proponer tiene que tener esa versatilidad de ser amable para poderse desarrollar en cualquiera de estas sedes educativas. En la etapa número 2 se realiza la selección de los diferentes o de los referentes de calidad que nos aporta el Ministerio de Educación y que nos aportan algunos autores frente a cómo se debe desarrollar un currículo pertinente para los estudiantes de este grado de preescolar, el grado transición, que es el grado que atiende nuestra población educativa en la actualidad. En la etapa número 3 se establece una propuesta al problema de investigación, es con el aporte de los miembros de la comunidad educativa que son directivos, docentes, padres de familia y los mismos estudiantes, se integra un cúmulo de propuestas, de miradas distintas para poder articularlas en esta 4ª etapa, que es donde se aplica un post-test y esa prueba comparativa se va a hacer con la inicial, con la etapa 1, que fue esa etapa de inicio allá en la observación participante, donde se va a establecer una comparación entre cómo se desarrollaban las prácticas pedagógicas con el actual diseño curricular y cómo se pueden transformar a través de la utilización del nuevo rediseño curricular que propone este proyecto de investigación. Las técnicas e instrumentos de recolección de información que vamos a utilizar en esta oportunidad es la encuesta, el instrumento del guión de la encuesta, la revisión documental y tenemos un cúmulo de documentos nacionales de calidad. También el currículo o plan de estudios institucional se hace en nuestra carta de navegación porque es el punto de partida para esta investigación. El sistema de evaluación de los estudiantes, que sin duda se verá afectado con este nuevo rediseño de una manera positiva, donde al estudiante se lo tenga en cuenta desde una mirada holística de la evaluación formativa. La ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, donde miramos también cuáles son esos derechos y esos deberes que tienen los niños y las niñas y cómo, teniéndolos en cuenta como sujetos de derecho, ellos son personas que tienen la posibilidad de opinar, la posibilidad de darle un rumbo a su educación desde su perspectiva, de sus necesidades y sus inquietudes también y sus intereses, dentro de aquello que a ellos más les llama la atención, aquello que más les gusta. Los documentos de referencia de calidad como el documento 10, el documento 13, el 19, el 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que hablan específicamente de todas esas cosas o esos elementos fundamentales que debe tener la educación inicial para adquirir competencias en el aula de clases de los niños y las niñas de preescolar. El documento de los derechos básicos de aprendizaje, el documento Todos Listos, que nos habla de las transiciones armónicas de los niños y las niñas, para que ese paso a la primaria no sea una frustración, sino que sea un paso amable, un paso agradable, que ellos se sientan preparados para dar ese paso hacia la educación básica primaria. El planeador de clases de los maestros, la revisión de investigaciones sobre este tema de estudio, de ambientes
regionales, nacionales y también internacionales. La observación participante, por medio de una lista de chequeo, las pruebas diagnósticas pre-test y post-test, por medio de rúbricas de evaluación, que son básicamente los que nos van a ayudar por medio de esta revisión documental, que son cada uno de los documentos que nos ofrece el Ministerio de Educación, para que podamos articular unas bases teóricas que fundamenten este rediseño curricular de una manera pertinente y adecuada. Muchísimas gracias. Este ha sido el primer avance, la unidad número 1 de este proceso de nuestro proyecto de investigación. Esperamos que haya sido pues de su interés y que la articulación de este proceso nos lleve a culminar con un buen rediseño curricular para estos niños y niñas de nuestra educación inicial. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima unidad de investigación.